Buenas noches, hermanos, hermanas. Bienvenidos a esta quinta clase de nivel uno. Vamos a iniciar, vamos a orar para poner ante el Señor este tiempo y que Dios hable a nuestras vidas a través de este discipulado. Amén. Señor, esta noche queremos darte gracias porque eres Gracias, bueno. Señor. Gracias por el tiempo que podemos tener para estudiar tu Señor. palabra, para reunirnos en tu nombre, Señor, y que en esta noche tú seas quien nos hable a través de tu palabra y a través de nuestro hermano Víctor, Señor. Ponemos delante de tu presencia esta enseñanza y te damos gracias por cada hermano y cada hermana que pueden tomar este tiempo para equiparse, para ser discipulados y para aprender más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos y en tu mano ponemos todo lo que vamos a hacer esta noche para que tú te glorifiques en todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bienvenidos, bienvenidas, hermanos. Espero que hayan podido imprimir su clase de esta reunión de hoy. Y vamos a iniciar. Nuestro hermano Víctor Cabrera va a estar a cargo de esta clase, así que, Víctor, pues adelante, bienvenido. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a ver un tema, todos los temas son interesantes. Nomás quiero recordarles algunas cosas que hemos estado viendo. Si a lo mejor, si alcanzan a percibir o han percibido en todos los temas, estos 4 que hemos visto, tienen algo muy en común. Hay una palabra en común en todos, ¿sí? Y no sé si lo han llegado a percibir. Y lo que hoy vamos a ver también tiene esa similitud, esa palabra en común, ¿sí? ¿Se acuerdan la primera clase que fuimos creados por Dios con un propósito? ¿Sí? Creados por Él y para Él. Y esto habla de una relación. ¿Sí? En la siguiente clase vimos que nacimos de nuevo y el momento que nacimos nos convertimos, fuimos por el obra del Espíritu Santo, venimos a ser parte de la familia de Dios y somos sus hijos. Entonces habla ahora una relación donde vamos a ir creciendo a través de la palabra en la relación con nuestro Padre que es Dios y nosotros que somos sus hijos. Habla de una relación y vimos que una manera también en el tercer estudio acerca de la palabra, la importancia de la palabra que es, habla de que Dios quiere hablarnos a través de ella, Dios quiere comunicar su verdad y eso habla de tener comunión y relación con Él. Y sí, y la siguiente clase que vimos, que la dio el hermano Abraham, habló de cómo escuchar la voz de Dios y cómo tener un tiempo de intimidad con Él a través de la oración. Nuevamente nos vuelve a hablar acerca de una relación, habla de una comunión. Y lo que hoy vamos a ver, cómo conocer a Dios, precisamente el enfoque es eso. Y quizá los demás temas ya los he estado analizando y todos hablan con un enfoque, tener comunión con Él, tener una relación. Y eso fue lo que Dios quiere y nos está hablando en todo este tiempo de aprendizaje. Hoy vamos a ver quién es Dios y cómo es Dios. Yo quisiera que tuvieran sus manuales, sus hojas del tema. Tengan, por favor, ahí a su lado una pluma, su libreta, porque les voy a estar diciendo pasajes y no quiero, en cierta manera, a veces les voy a decir para que lo leamos y otras veces yo los voy a ir compartiendo para ir agilizando el estudio, pero les voy a decir que anoten las citas porque les va a ayudar mucho en referencia a cada punto de lo que vamos a ir viendo dentro del tema. ¿Ok? Vamos a iniciar, quiero que veamos la primera diapositiva y vamos a comenzar ahí viendo su manual, ¿sí? Y vamos a ver el tema de hoy es quién es Dios y cómo es Él. Sí, voy a comenzar a leer esta parte de quién es Dios y cómo es Él, sí, para darnos cuenta cómo es que Él se muestra a nuestras vidas. Voy a comenzar leyendo esta primera parte y luego vamos a ir viendo, analizando cada punto. Vamos a ver cómo es Dios, cómo se imagina la gente de quién es Él. Algunos se lo imaginan como si fuera un abuelo cariñoso que vive en el cielo, que desea bendecirnos en todo momento. Otros lo ven como un juez severo, ¿sí? Que está sentado en su trono, listo para castigarnos. Pero hay otros hay quienes no creen en Dios, que Dios exista, pues desean vivir de acuerdo a sus propios deseos carnales y no seguir la autoridad divina de Dios. Sin embargo, la única manera de llegar a conocer y creer llegar a conocerlo es creer lo que la Biblia nos enseña acerca de él. La única forma que tú y yo podemos conocer realmente quién es Él, ¿sí? Es a través de su palabra. Ahí nos revela y Dios se da a conocer a sí mismo de quién es Él, ¿sí? Aquí vemos 3 cosas de 3 personas que tienen un concepto acerca de quién es Dios. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra y vamos a dejar que la palabra nos muestre
realmente quién es Dios y lo que cada uno de ellos piensa, ¿sí? Realmente hay unos que tienen la imagen que, pues, como vimos, que es como un abuelo, buena, como diríamos, buena onda, que siempre nos está bendiciendo, todo está siempre dándonos todo. Y por otro lado, el otro extremo, lo ven a Dios como un juez severo, que tan pronto tú te portes mal, ahí está para castigarte, ¿sí? Pero los dos conceptos en sí tienen una idea errónea de lo que realmente Dios es. Vamos a ver lo que dice, lo que dio la escritura, cómo se revela en la palabra, se revela de una manera completa y nos muestra muchas cosas de quién es Él. Una de las cosas que es verdad, que Dios es amor, pero no por el hecho de que Dios sea amor, esto quiere decir que todo es dulzura, que todo es felicidad, que todo es bendición, porque también Él se revela y se da a conocer como que Él es un Dios justo, ¿sí? Y como Él es justo, Él condena el pecado o castiga el pecado. Y dentro de su revelación muestra que Él es un Dios santo, que no, que demanda que el pecado de lo que hacemos sea castigado. Entonces, ahí mostramos cómo se muestran estas dos facetas, pero dentro de su grande amor, Dios ha establecido un plan para la vida del hombre cuando camina en pecado, un plan de salvación y de redención. Por eso es que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. La Biblia lo dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y dice también que más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el hecho de que Dios sea amor no significa que todo es color rosa y que va a pasar por alto nuestros pecados, que como Él es puro amor, no nos va a castigar por nuestros pecados, pero vemos que Él es juez justo y que condena el pecado y que dentro de todo y que su santidad demanda que el pecado sea castigado, pero Él ya puso este plan para que tú y yo podamos, el plan de redención y salvación, para que el hombre pueda ser perdonado. Y esto es la manera en que Dios se muestra para mostrarnos su verdad y quién es Él. Ahora, hay gente que dice, bueno, pues yo no creo que Dios exista. La razón de que él dice, yo no creo que Dios exista es porque Él ha determinado vivir dentro de su voluntad, a vivir dentro de todos de sus placeres y no tomar en cuenta a Dios, ni estar bajo la voluntad de Dios, ni de su autoridad. Entonces, es una manera en que él dice, pues Dios no existe, es por eso que él determina vivir de esa manera. Pero lo más triste es que cuando él llegue el momento que tenga que morir, miren qué triste, cuando él tenga que morir, que sean abiertos sus ojos y se presente delante del trono blanco y que se presente y se dé cuenta que realmente Dios existe, pues va a tener que ser juzgado, porque él determinó vivir una vida donde Dios no era parte de su vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en aquel tiempo? Dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una vez. Y después de esto, el juicio. Dios lo va a juzgar. Pero tenemos que ver que Dios también se revela de muchas formas para darnos a conocer lo que Él es, la manera que el hombre vive y cómo es que Dios quiere bendecirlo y quiere mostrar su bondad, pero también mostrar su justicia. En uno de los pasajes, quiero que anoten este pasaje, ¿sí? En primera de Juan 1:5, anotenlo nomás solamente ahí, ¿sí? Primera de Juan 1:5 nos habla que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él, ¿sí? Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 18, versículo 9, también nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, ¿sí? Juan 1:9, Evangelio Juan 1:9. Y nos da la referencia también de que esta luz, ¿sí? Esta luz venía a este mundo. ¿Qué significa? Que Dios es luz y que esta luz venía a este mundo, que es la luz que alumbra a todo hombre. ¿Cuál es la luz? Es Dios mismo, pero se encarnó en la persona de Jesucristo, se hizo carne, ¿sí? Se hizo carne y se manifestó a la humanidad. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no la recibieron. No creyeron que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Sí, y por eso a través de Jesucristo se dio a conocer y vino a manifestarse Dios. Por eso cuando Él nace, la Biblia dice que se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y ahí se comienza a manifestar que Dios estaba en la persona de Jesucristo mostrando al Padre quién es Él. Y entonces dice que el que en Él cree
no es condenado, pero el que no cree o que dice que no existe Dios ya ha sido condenado, ¿sí? Y luego dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo que nos demuestra cuando podemos entender cómo Dios se manifiesta y se da a conocer a sí mismo. Ahora hay otras facetas en las cuales vamos a ir viendo todo este estudio de quién es Dios, de quién es Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. En Juan capítulo 4, versículo 24, sí, ahí vemos cómo cuando están platicando con la mujer samaritana, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Segundo, Dios es invisible, ¿sí? Dice 1 Timoteo 1:17. ¿Sí? 1 Timoteo 1:17 es que Dios es invisible. Y otro aspecto dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, sino que el unigénito, el hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es a través de Jesucristo quien nos lo da a conocer, pero Dios no lo ha visto jamás. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a conocer a un Dios que es Dios, que es espíritu, que no tiene nada de aspecto humano, que es invisible y que nadie lo ha visto jamás? ¿Cómo tú y yo lo vamos a poder conocer? Bueno, como vimos en el primer punto, la única manera de poderlo conocerlo a él tal como él es a través de su palabra, de la Biblia. Ahí nos enseña. Él describe y se hace ver y se hace notorio quién es él. Y muestra muchas de sus características y de sus atributos para que el hombre pueda conocerlo. Entonces, es lo que hoy vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir conociendo realmente la personalidad de él, sus atributos, para irlo conociendo, cada uno. Ahora vamos a ir viendo el segundo punto. Me gustaría que alguien de ustedes, perdón, por último, una otra manera es a través de la palabra, aunque se menciona la palabra que es fundamental, que encierra todo, pero se da a conocer a través de su Hijo Jesucristo y a través de su Espíritu Santo. ¿Sí? Déjenle leer un pasaje en 1 Corintios 2:11, ¿sí? Se muestra a través de su Espíritu Santo. Tú y yo podemos conocerlo a través del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, en el momento que recibiste a Cristo, vino el Espíritu de Dios a morar en ti. Sí, Él está ahí contigo. Él ha prometido estar contigo y es a través del Espíritu de Dios que tú puedes conocer a Dios. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, o sea, a Dios, sino por el Espíritu de Dios. Es a través del Espíritu Santo en la cual podemos nosotros conocerlo, ¿sí? También a través del Espíritu Santo, su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, quiero que veamos la siguiente diapositiva para que vean, dice la siguiente diapositiva. Ahí vimos que Dios es espíritu, es invisible y nadie lo ha dado a conocer. ¿Sí? Ahora, ¿qué es? Vamos a ver el término de la palabra conocer, ¿sí? ¿Quiere leerlo ahí, José? Porque no se ve. La palabra conocer dice en el Antiguo Testamento, ginosco, indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que lo conoce. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra conocer, que es el tema de hoy, conocer a Dios y cómo es Él. En una manera más práctica podemos decir que conocer a Dios es desarrollar un vínculo personal de comunión entre el que conoce y el que es conocido. En otras palabras, desarrollar un vínculo personal de comunión entre nosotros y Dios. ¿Sí? Ese es lo que significa poder conocer. Ahora vamos a ver el otro punto importante. ¿Sabía usted que Dios, qué es lo que Dios quiere darse a conocer? Ahora sí podemos ver
la siguiente diapositiva. Me gustaría que alguien leyera en sus hojas esta parte, este siguiente punto, que alguien me ayudara a ver este siguiente punto. ¿Cuál? ¿Sabía usted que Dios? Sí, ese por favor. Ok. ¿Sabía usted que Dios quiere revelarse a nosotros? Prefiere ser llamado Padre y quiere relacionarse íntimamente con nosotros. Siempre quiere estar con nosotros más de lo que nosotros queremos estar con Él. Sabe todo acerca de nosotros. Sobre todas las cosas, Dios desea una relación contigo. Creó al mundo con un corazón rebosante, deseando estar y compartir con personas como tú y yo. Aunque parezca difícil de creer, el Dios Altísimo, quien hizo cada una de las cosas en este planeta, lo hizo pensando en nosotros. Ok. Muy bien, ese pasaje, por favor, Gustavo. Jeremías 9, versículo 23 y 24. Así dice el Señor, que no se glorie el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se glorie de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Pues Así es es. lo que a mí me agrada. Ok, aquí vemos lo que Dios quiere que usted sepa. Primero hay 4 cosas. Quiere revelarse a nosotros, o sea, quiere darse a conocer tal como Él es. Segundo, que prefiere ser llamado Padre, ¿sí? Entonces, habla de una relación. Nosotros como hijos, tener una relación con nuestro Padre que es Dios. Y luego, siempre quiere estar con nosotros. Habla de intimidad. Nos conoce. No hay nadie más como Él que nos conoce. ¿Sí? Habla de que Él es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce, ¿sí? Y otra cosa, Dios desea una relación contigo. Es lo que Dios quiere que tú sepas. Ahora, dice en este pasaje, como decía Jeremías, lo más importante no es lo que tú tienes. Si tienes poder, si tienes riquezas o si tienes sabiduría, lo más importante es a quién conoces. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, en la medida que tú y yo vamos conociendo, conociendo lo que la palabra de Dios dice y vemos su voluntad en ella, ¿sí? Y todo lo que Él dice de sí mismo, entonces tú y yo vamos a ir aprendiendo cómo es Dios y qué es lo que, no, cómo es Dios y qué es lo que Él hace. Entonces, esa es la medida que tú a través de su palabra, y Dios a través de su palabra nos comienza a revelar varias cosas acerca de sí mismo. Por ejemplo, podemos ver que Él comienza a mostrarse y te hace saber que Él es bueno, ¿sí? Por ejemplo, vemos que Él es bueno, dice el Salmo 34:8, ¿sí? Bueno, para que lo anoten, puedes quitar la diapositiva. El Salmo 34:8 nos dice una verdad, que él se da a conocer. ¿Qué dice? Dice la Biblia en esto, nomás anótenlo. Eso es lo que quiero que lo anoten porque quiero que usted lo estudie y lo vea en cada punto que estamos viendo. Dice en este Salmo 34:8, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre en quien ti confía. ¿Qué dice que él, gustad y ved que él es bueno? Pero también se hace conocer o te hace saber que es tu libertador. El mismo Salmo 34, versículo 19, dice que Él es tu libertador cuando tú estás en momentos de aflicción y de angustia. Dice la Biblia, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. ¿Sí? Pero también se revela y conoce tu necesidad. Eso es lo maravilloso, que Él se revela a tu vida y conoce tu necesidad y sabe la situación que tú estás viviendo en la necesidad que tú tienes. Dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte. Pero también se manifiesta tu vida de mi vida como un Dios de amor. Jeremías dice en Jeremías 31:1, dice, Dios se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y su grande amor siempre lo ha mostrado y lo mostró al enviar a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que vivamos por Él. Es a través de Él que tenemos vida, es a través de Él que tenemos propósito, es a través de Él que podemos tener todas las cosas. La manera que Él se revela a nosotros y cómo podemos conocerlo.
¿sí? Y el hecho de que te muestre de que Él es bueno, es con un propósito, es conocerlo a Él. Ahora, miren, hay una historia muy interesante que me gusta. Dice la Biblia que había una multitud, más de 5,000 personas, que estuvieron con Jesús y tenían un hambre y necesidad de Dios y querían estar con Él, querían escucharlo, querían oírlo. Y entonces estaban ya con Él, pero ya era tarde. Y entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, despide la multitud porque ya es tarde y pues tienen hambre, para que vayan y compren algo de comer. Jesús les dijo: denle vosotros de comer. Y dijo Felipe: no, pues no tenemos, 200 denarios no bastan para toda esta multitud. Entonces, pero Felipe después dijo: aquí hay un joven que trae unos peces y unos panes. Entonces Jesús los tomó en las manos y comenzó a orar por ellos y los multiplicó. Esas 5,000 personas, vieron a un Dios todopoderoso. Ellos experimentaron en su vida a un Dios todopoderoso que mostró su poder multiplicando los panes y los peces. Se dieron cuenta del poder de Dios al hacer eso. Todas esas 5,000 personas fueron saciadas, ¿sí? Fueron saciadas y fueron satisfechas en todo. Y aún más sobró pan. ¿Qué significa? Que muchas veces Dios se muestra tu vida, ¿sí? Y nos muestra a nosotros, mostrando su bondad para que tú y yo lo podamos conocer, mostrando de muchas formas la manera que Él es. Ahora, tú y yo, estas personas, dice la Biblia, que después le buscaron, pero le buscaron porque querían seguir, pero por las cosas que Dios hacía en ellos, la manera que había multiplicado los panes, y querían buscarlo por lo que Él hacía, pero no querían buscarlo porque querían conocerlo. Tú y yo nos podemos quedar en esa misma etapa, ver su bondad y de todo lo que Dios hace y no conocerlo a Él. Puedes experimentar un milagro, pero no conocer al Dios de los milagros. Puedes ser sanado y no conocer al Dios que te sana. Puedes ser ayudado y bendecido y no conocer a aquel que lo hizo. Y nos podemos quedar en esa etapa, ¿sí? Por eso su propósito es que tú lo puedas conocer, lo ames, le puedas servir y le puedas obedecer. Ese es el sentir de él, ¿sí? Tener esa comunión íntima. Conocerlo es una comunión íntima. Cuando tú y yo desarrollamos esa comunión con Él, el resultado y el fruto es lo que vamos a ver en nuestras vidas. Dice la Biblia que cuando ores, entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto, y Él te recompensará en público. En el secreto, en esa intimidad, se va a revelar, en público se va a revelar a tu vida todo lo que Él quiere hacer contigo, todo lo que Él quiere mostrarte y todo lo que Él quiere revelarse en una manera personal a ti, como un Dios bueno, como un Dios justo, como un Dios misericordioso, como un Dios soberano, como un Dios omnipresente, sí, que está presente en todas partes, y un Dios todopoderoso, ¿sí? Entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, algo interesante, no le amamos por lo que Él nos da o por lo que no nos da, sino le amamos por quién es Él. Y eso es la diferencia, ¿sí? A veces la gente, yo me puse a pensar en este tema mientras estaba leyendo. El Espíritu Santo comenzó a hablarme y me hizo entender eso, que muchas veces Dios me muestra muchas cosas a mi vida, de quién es Él, me muestra que Él es fiel, me muestra su misericordia, me muestra su amor, muestra su provisión, tengo alimento, vestido, calzado, familia, etcétera, muchas cosas, y lo hace con un solo propósito: que yo le conozca, que yo tenga intimidad con Él, que yo pueda disfrutar de Él. Y al hacerlo, el estar con Él, el tener esa relación con Él, es ahí donde Dios va a traer resultado como fruto, lo que Dios quiere hacer en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Y yo le digo: Dios, perdóname, tengo que valorar el tiempo que tiempo contigo, y tiene que ser importante para mi vida. Entonces, eso es lo que Dios quiere estar mostrándonos a nosotros, ¿sí? Ahora, esa es la razón por la cual quiere tener una relación íntima contigo y conmigo. Por eso el salmista decía, y me gustaría que leyeran este pasaje. Busque el Salmo 9, versículo 10. Es un pasaje hermosísimo, me encanta, ¿sí?
para que viéramos, este sería, yo diría, el pasaje del tema de hoy, con quién es Dios y cómo es eso. ¿Alguien lo quiere leer? Salmo, ahora sí quiero que alguien lo lea, Salmo 9, versículo 10. ¿Alguien lo tiene? Adelante, hermana Vanessa. Sí. En ti confiaré. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. ¿En ti confiarán quién? Yo puedo confiar en Dios cuando yo conozco su nombre. Cuando yo sé que Él es ¿qué? Él es bueno. Cuando yo sé que Él es todopoderoso. Cuando yo sé que Él es fiel. ¿Sí? Que es inmutable, que no cambia. Que todo lo que Él promete y lo que ha dicho de sí mismo, lo cumple. Él lo va a cumplir. Él tiene un propósito para tu vida y para mi vida. En ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Por qué no los desamparaste? Porque sabían y creyeron quién eres tú. ¿Quién eres tú? Esa es una verdad importante. Y por eso el salmista decía, la comunión íntima es con los que le temen y a ellos les hace revelar su pacto. En otras palabras, en la comunión íntima con Dios, ¿sí? En lo privado, en lo secreto, ahí en el tiempo de la oración, en el tiempo de la palabra, ahí en lo privado, ¿sí? Ahí dice Dios, Dios te hace revelar quién es Él, te da a conocer y te muestra quién es Él. Y no solamente te lo muestra, sino que en la práctica, en secreto te lo da, pero te lo muestra en público, en tu vida personal, te muestra todas sus facetas. Y ahí es donde cómo lo podemos ir viendo. Ahora vamos a ir viendo el segundo punto. Me gustaría que tengan sus hojas. Me gustaría que alguien me ayudara a leer este punto. Ahora sí, dale a la siguiente diapositiva. Conocer a Dios es la experiencia más importante de toda la vida. Antes. Ahí. Bueno, ¿alguien lo tiene? Me gustaría que alguien lo leyera, si es tan amable. ¿Quién quiere leerlo? Yo, Gustavo. Adelante. A ver, vamos a ver. Ok, sí. Gustavo. Adelante, Gustavo. Está bien. Conocer a Dios es la experiencia más importante de toda la vida. Lo que pensemos y conozcamos de Dios definitivamente va a determinar la forma en que vamos a pensar acerca de Dios y cómo vamos a vivir. Pablo estimaba el conocerle como algo muy valioso. Filipenses 3, versículo 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, a fin de conocerle. Así es. Lo que tú y yo conozcamos de Dios, ¿sí? Sí, y lo que tú y yo conozcamos de Dios definitivamente va a determinar nuestra forma de pensar acerca de Él y nuestra forma de vivir. Sí. El conocer a Dios es la experiencia más importante de tu vida. Todos los que hemos conocido y hemos tenido un encuentro con Dios, hemos visto que no se compara con nada. El habernos encontrado con Jesús. La Biblia registra muchos hombres que se encontraron con Jesús y su vida fue transformada completamente. ¿Sí? No hay comparación por lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, ¿de qué le sirve que al hombre ganara a todo el mundo y se perdiera a sí mismo? Pero cuando nos encontramos con Jesús, ¿sí? Nuestras vidas cambian nuestra historia. Vemos en la Biblia muchos hombres que se acercaron a Jesús y tuvieron ese encuentro con Él. Si vemos el caso de Nicodemo que vino a Jesús de noche y Jesús le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí su vida cambió. Vemos otro ejemplo de un endemoniado, el endemoniado de Gadara, ¿sí? Que Jesús le dijo, cuando Dios lo libertó y le sacó todos los demonios, le dijo, vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Sí? Vemos en la vida de Saqueo, cuando Saqueo lo vio Jesús y le dijo Jesús, bájate, Saqueo, bájate de este lugar porque hoy estaré en tu casa, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Vemos a aquel hombre, el ciego de nacimiento, que dijo, una cosa sé, que estaba ciego, había sido ciego y ahora veo. Jesús le había dado la sanidad. Y vemos muchos otros ejemplos, pero un caso que me llama la atención es el de la mujer samaritana.
qué es importante conocer y tener esta experiencia en nuestra vida? ¿Por qué es tan importante? Porque esa experiencia de conocerlo a Él no es saber algo de Él, sino vivirlo, lo que Dios hace en nosotros, de la manera que Él se muestra a sí mismo como Dios y lo podemos vivir. Y al vivirlo, tú lo puedes transmitir. Tú no puedes hablar de alguien al cual no conoces. Entonces la mujer samaritana tuvo ese encuentro con Jesús. Dice la Biblia que Jesús, cansado camino, llegó al pozo de Jacob, a una fuente de agua, y la mujer samaritana llegó a sacar agua, y Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber? ¿No sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? ¿No se ven, como diríamos nosotros, no se ven ni en pintura? Y Jesús le dijo, si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría el agua viva. ¿Sí? Porque dijo Jesús, el que yo le diré de esta agua, nunca tendrá sed jamás. Y entonces la mujer se quedó ahí pensativa y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. ¿Sí? Dios comenzó a tocar la llaga, su condición de pecadora, por decirlo así, y le comenzó a mostrar su condición. Y le dijo a la mujer, no, bueno, cuando venga el Mesías, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer tuvo ese encuentro maravilloso que cambió la historia de su vida. Sí, fue la experiencia más hermosa que encontró, el haberse encontrado con el Mesías, con el Salvador del mundo. Entonces ella deja su cántaro, va contra los demás samaritanos y les comienza a decir, me ha dicho todo cuanto yo he hecho, todo lo que yo he hecho. Y entonces les dio a conocer que te había tenido un encuentro con Jesús, que era el Mesías Salvador. Y entonces los samaritanos creyeron a la palabra de la mujer por lo que les había dicho, pero no solamente creyeron por lo que la mujer les dijo, por la experiencia que la mujer había tenido, sino porque ahora también ellos se acercaron a Jesús y lo habían conocido de una manera personal. Y ahora decían los samaritanos, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que ahora nos consta, lo hemos vivido, que Jesús es el Salvador del mundo. Y esa es la diferencia cuando comenzamos a tener esta experiencia personal, que es la experiencia más importante de nuestras vidas, ¿sí? Es lo que Dios quiere hacer. Pero no, esto solamente es el inicio de lo que Dios quiere darse a conocer. Hablar de me muestra que Dios quiere tener esa intimidad, esa relación íntima con nosotros. Por eso es que fuimos llamados a la comunión. Dice la Biblia, fiel es Dios, el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y fíjense que hay algo interesante. Es difícil conocer a alguien cuando tú y yo no pasamos tiempo con él. Si no pasamos tiempo con él, es bien difícil conocer a alguien. Yo quiero conocer a alguien, pero si yo no tengo el tiempo para pasar tiempo con él, nunca lo voy a conocer. Ahora con los medios que tenemos ahora de la red y todo eso, decimos que lo conocemos, pero al final de cuentas nos damos cuenta que la persona que estamos conociendo era mentira, que no era como lo que él dice. Y era una falsedad y un engaño. La única manera de conocerlo es una manera, pasar tiempo con él, una manera personal. ¿Sí? Y por eso, antes de hacer cualquier cosa, de agradarle a él, ¿sí? De predicar el evangelio, de enseñar a otros, de sanar a enfermos, tú y yo nos tenemos que convertirnos en unos íntimos con él. Primero es estar con él y luego hacer lo demás. Porque ahí es donde Dios nos va a revelar quién es él, cómo es él y lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. El ejemplo importante es lo que ahorita veníamos acerca del apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro maravilloso con él, con Jesús, y tuvo la experiencia más grande de su vida. Él pensó que conocía a Dios y creía que lo que él hacía agradaba a Dios. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, dice, a ustedes los van a expulsar de las sinagogas por haber creído en mí, y aún los matarán, y cualquiera que los mate, pensarán que dicen servicio a Dios. Y eso es lo que Pablo hacía, ¿sí? Era lo que Pablo estaba haciendo y él pensaba que lo conocía hasta que tuvo su encuentro con Jesús, ¿sí? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ahí su historia cambió. Y cada vez su amor por él cada vez era más fuerte, el conocerlo, ¿sí? Por eso todo lo que él era y todo lo que él tenía, lo que él era y todo lo que representaba para él, para su vida como de gran valor, lo tenía como basura. Lo que más le importaba era conocerlo.
tener el tiempo para cada vez tener esa experiencia. No se trataba de tener un conocimiento, sino se trataba de tener una vivencia. Cada día, el que Pablo pudiera experimentar lo que Dios se revelaba como un Dios maravilloso, poderoso, que hacía milagros, maravillas, que lo usaba, que mostraba su poder y lo usaba para mostrar su gloria entre la multitud y entre la gente que quería conocerlo, ¿sí? Y quizá tú y yo también tenemos que conocerlo, queremos conocerlo, pero a lo mejor hay algunas cosas que representan de mucho valor en nuestras vidas, sí, que son importantes todavía, que quizá tengamos que sacrificarlas, abandonarlas o simplemente dejarlas. Quizá lo tenemos que hacer por una razón, por amor a Él, y por todo lo que Él ha hecho contigo y lo que Él hizo, ¿sí? Por lo que Él hizo en la cruz, por ti y por mí. Y nuestra vida le pertenecen a Él. Y por eso es la razón de que quizá tengamos que abandonar todas las cosas. Y una de las cosas que Pablo dijo en una ocasión, yo sé en quién he creído. Cuando él está afirmando esa palabra, yo sé en quién he creído, tiene una convicción, ¿sí? No solo porque él conocía las escrituras, ¿sí? Sino porque él había aprendido a tener una relación íntima con él, con Dios. Es ahí donde él pudo experimentar en esa relación íntima, pudo experimentar en su vida, en su ministerio, cómo Dios se hacía presente, cómo el Dios omnipotente se hacía ahí presente, ¿sí? Y él ahí veía también a Dios como un Dios inmutable, que lo que él había prometido, que inmutable, que Dios no cambia, que lo que él promete, lo cumple. Y como Pablo veía en su vida que lo que Dios prometía, lo iba a cumplir, que no lo iba a dejar solo, que él tenía un propósito para su vida y que lo había llamado y lo que Dios había determinado hacer, lo iba a cumplir. Por eso era tanto la razón de Pablo, que siempre se encontraba gozoso y les decía a los filipenses, gozaos en el Señor, os digo, gozaos, que siempre se gozaban, que se gozaran, ¿sí? Había un gozo en él, un gozo en él siempre, en medio de las pruebas y no pruebas. Él estaba contento cuando tenía abundancia y estaba contento cuando no tenía. Por todo había sido enseñado por Dios. Y entonces era su confianza firme en quién es Dios y en su palabra. Y eso marcaba una diferencia. Quiero que veamos el siguiente punto. Dios existe y quiere ser conocido. ¿Alguien que me ayude a leer esta parte? ¿Sí? Yo, hermano. Adelante, hermano. Sí, Dios existe y quiere ser conocido. La primera es afirmarte en la fe. El segundo es la experiencia. La Biblia no fue escrita para probar que Dios existe, sino para revelarlo por medio de sus actos. Es imposible tener una relación íntima con un desconocido. Vivimos tiempos en los cuales Dios no es real para muchas personas. Vivimos tiempos en los cuales Dios no es real para muchas personas. Primero vemos esta parte de la escritura que Dios existe. La primera vimos que es una afirmación. Tú y yo podemos estar convencidos a través de la fe que Dios es real, ¿sí? Que Dios es real y que Él existe. Ahorita lo vamos a ver. Y también quiere ser conocido. Esto es que tú tengas esa experiencia con Él. Primero, la primera experiencia es conocerlo como tu Salvador y Señor de tu vida. Y de ahí inicia todo lo que Dios quiere mostrarse en tu vida, ¿sí? Y la Biblia realmente fue escrita no para probar que Dios existe, sino a través de lo que Dios ha manifestado, a través de todo lo que Él ha hecho, es como podemos ver que realmente Él es real, ¿sí? Ahora bien, ¿sabes que Dios anhela que el hombre lo conozca? Dios anhela que lo conozcan, ¿sí? Pero hay un problema, el hombre no quiere conocer a Dios. Esa es una verdad. La Biblia dice, anoten el Salmo 14, versículo 1 y 2, voy a leer el 2, dice que Dios, dice la Biblia, o sea, el hombre no quiere conocer a Dios. Dice la Biblia que Dios miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No había ni uno. Todos se habían desviado, se habían corrompido.
Más aún en el versículo dice el hombre en su corazón que no existe Dios. ¿Sí? No existe Dios y como no existen, desean seguir haciendo lo malo, se han corrompido y hacen obras abominables. ¿Sí? Por eso cuando Dios se da a conocer, es a través de la Biblia. Y la Biblia es un libro de fe. ¿Sí? Es un libro de fe. Y Hebreos 11:6 nos dice, si se acuerda de ese versículo, lo hemos estado repitiendo muchas veces en los estudios. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Así es, porque el que se acerca a Él, crea que Él Sabe que- existe. No, crea que le hay. En otras palabras, crea que existe. Que Él existe. Entonces Dios se da a conocer y está diciendo, tienes que acercarte. En mi palabra, donde yo me voy a dar a conocer, pero tienes que acercarte creyendo, en fe. Por eso Pablo dice por fe andamos, no por vista. Y Pedro dice también ahí, dice, en el apóstol Pedro dice, a quien amamos sin haberle visto, en quien creemos, aunque ahorita no le veamos. ¿Sí? Y es la manera que Dios se muestra a nuestras vidas. Ahora, él se da a conocer y está mostrando su grandeza y su divinidad para mostrarle al hombre, sobre todo al hombre que se dice ateo, que es un necio, es un necio y aparte es una persona que en su postura de no conocer a Dios, Dios se muestra para decirle, mira, yo existo. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Romanos 1. Me gustaría que viera su Biblia en Romanos 1, ¿sí? El versículo 20, creo que es el pasaje ese. ¿Lo tiene? ¿Alguien lo quiere leer? Yo, hermano. A ver. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así es. El hombre necio que dice, o el hombre ateo que dice, no existe Dios, Dios se ha dado a conocer por todo lo que Él ha creado, por todo lo que existe. Sí, porque Él creó el cielo y la tierra, dice Génesis 1. Dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y se ha dado a conocer las cosas invisibles, se hacen claramente visibles por las cosas que Dios hizo. De modo que no tienes excusa, ¿sí? De que no existe Dios. Podríamos decir, como dice un ateo, yo soy ateo, gracias a Dios. No, no es mentira, ¿sí? Así a veces dice la gente, yo soy ateo, gracias a Dios. Nada. Y realmente Dios a veces no es real para muchas personas. ¿Por qué Dios no es real para muchas personas? ¿Cuál es la razón? Sí, ya que la razón es importante. Debe ser real para muchas personas en el sentido de que ellos puedan conocer a Dios. Si nosotros lo damos a conocer, que es nuestra responsabilidad, debe ser real primero nosotros. Debemos conocerlo nosotros para poder darlo a conocer. No podemos hablar de alguien que no conocemos y lo podemos recomendar. Tenemos que conocerlo personalmente y vivirlo, que nadie nos lo cuente, ¿sí? No podemos hablar que Dios salva si Dios no te ha salvado a ti y a mí. No podemos hablar que Dios perdona cuando Dios no te ha perdonado. No podemos hablar de un Dios sanador cuando Dios no te ha sanado, ¿sí? Entonces tenemos que ver que nuestro Dios es un Dios que necesita mostrarse primero a nosotros para poder darlo a conocer a otros y que otros puedan tener la misma experiencia, no solamente de tener su encuentro personal, sino tener la experiencia de que Dios es real. Sí, Dios es real. Vamos a ir viendo. Voy a hacer una pauta. Preguntas hasta aquí. ¿Dudas? Vamos a ir viendo el punto que sigue. ¿Cuál es el concepto de Dios? ¿La diapositiva? Lo voy a leer. ¿Sabía usted que su concepto de Dios, sea correcto o sea erróneo, afectará cada área de su vida?
O sea, lo que usted crea de él o conozca de él, afectará cada parte de su vida. Si lo conoce bien, pues va a ser magnífico, pero si lo conoce equivocadamente, como por ejemplo el inicio, que nomás conocemos un Dios que es bueno y que siempre nos bendice y que no nos va a castigar por lo que hagamos, pues es un concepto erróneo y va a afectar prácticamente tu vida. De todas las doctrinas bíblicas, esta es la más fundamental. Si alguien entiende correctamente cada una de las doctrinas posibles, pero comienza a seguir a otros dios falsos, entonces todo su entendimiento viene a ser completamente vano. Si yo conozco las doctrinas, habla de enseñanzas y principios. Si yo conozco que Dios es un Dios perdonador y lo puedo vivir, pero también conozco que Dios es un sanador, pero también conozco que Dios es mi salvador y que Dios es grande. Puedo conocer todas las doctrinas, pero si yo comienzo a conocer a otros dioses falsos, entonces todo lo que yo haya conocido de él viene a ser todo en vano. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, la Biblia atribuye a Dios una personalidad. Y esto es hermoso, que todo lo que él se manifiesta es parte de lo que nosotros también podemos conocer. ¿Sí? Le atribuye a Dios una personalidad y lo describe como creador, sustentador, legislador, juez, gobernador y padre. ¿Sí? Es algo que él se muestra en su personalidad, en cómo es él. Y otro aspecto que aquí en este siguiente punto dice que Dios es un ser que no fue creado. La Biblia habla del Dios eterno, aquel que no tiene principio ni fin. Él ya era y siempre ha existido, ¿sí? Él no fue creado por algo, él ya existía siempre. Por eso dice que él es el creador de los cielos y la tierra. Génesis 1:1, ¿sí? Él existe antes del comienzo del tiempo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. El Salmo 92 afirma que desde el siglo y hasta el siglo, ¿él es qué? Él es Dios. Él siempre ha sido Dios. ¿Sí? Él siempre ha existido. Ahora, aquí hay un punto importante, el punto que vamos a ver. Saber sobre Dios es una cosa y conocer a Dios es otra. ¿Alguien me gustaría que lo leyera, por favor, si es tan amable? ¿Alguien quiere leer esa parte? A ver, ¿quién va a leerlo? Hermano? Sí, claro que sí, Señor Jesús. Si conocemos a Dios y sabemos algo de Él, necesariamente tenemos que expresar lo que sabemos. La adoración como lenguaje de amor consiste en gran parte en repetir las características de la persona que amamos. La Biblia usa la relación de los novios para ilustrar nuestra relación con Dios. Así es. Aquí marca una relación del noviazgo, de matrimonio. Cuando estamos con la persona que más amamos y comenzamos a conocerlo, queremos darla a conocer a todo el mundo. No hay cosa más maravillosa que hablar de nuestra novia a nuestro novio. Y siempre estamos hablando de nuestra esposa. ¿Sí? Hoy me saqué la lotería, mi esposa es así, papá, y comenzamos a hablar. Porque tenemos una relación con ella. Es una relación íntima. Nadie sabe más que nosotros. Nadie, otra persona, sino nosotros. Entonces, esto habla de cuando tú y yo damos a conocer a Dios, a otras personas, lo tenemos que darlo a conocer en base a lo que hemos vivido, a esa experiencia con Él, a esa manifestación que Dios se ha dado a conocer en tu vida en una manera particular. Como decimos, a mí nadie me lo contó, nadie me lo dijo, lo he vivido en mi propia carne, en mi propia vida. Yo sé quién es Dios. ¿Por qué? Porque Él ha hecho esto. Cuando tú puedes tener la experiencia con Dios de que Él es tu pastor y que nada te va a faltar y lo vives, cuando tienes escasez y Dios provee y suple tu necesidad, tú puedes comunicarlo, darlo a conocer a la gente, ¿sí? De quién es tu Dios, tu pastor y que nada te va a faltar, tu proveedor, tu sustentador, tu fiel amigo, que Él es fiel y que lo que Él ha prometido hacer contigo lo va a cumplir, pase lo que pase, viva lo que vivas. Él determinó hacerlo, porque lo que Él promete, Él determina hacerlo, cumplirlo en la práctica, mostrarse a tu vida, tal como es Él. Por eso es que el apóstol Pablo, tanto Pablo como David tuvieron una experiencia maravillosa y me llama la atención una frase de lo que Pablo decía. Dice el apóstol Pablo, en una ocasión él dijo, sí, dijo,
el apóstol Pablo acerca de lo que David había mencionado, declaró la escritura del Antiguo Testamento en el del salmista David, en el Salmo 116:10, y dijo, creí, por lo cual hablé. O sea, creí. El hecho de creer es conocerlo, vivirlo, por eso lo hablas, lo comunicas, creí por lo cual hablé. Pablo había vivido tiempos difíciles, había vivido tiempos de persecución, de tribulación, de apuros, de aflicción y aún de muerte. Y cuando él cita esta escritura del salmista David en el Salmo 116:10, ¿sí? Es la misma cita que David había citado cuando él se encontraba en situaciones de muerte. Creí por lo cual hablé, ¿sí? Y habían visto, ellos vieron en su vida personal, vieron a un Dios todopoderoso que los libró, los guardó y los guardó de la muerte. ¿Sí? Por eso el salmista David decía, decía más adelante en otro pasaje, dice, Señor, ¿qué puedo ofrecerte? ¿Qué puedo ofrecerte, Señor, con todo lo que tú has hecho a mi favor? Entonces, cuando tú vives esto y nosotros vivimos esto y lo experimentamos en nuestras vidas, nadie nos lo contó, ¿sí? Y vemos todas de sus maravillas y todo lo que, cómo se manifiesta a tu vida, tú puedes decir, Señor, ¿qué puedo hacer, Señor? Con todo lo que tú has hecho a mi favor, con la manera que te has manifestado. ¿Qué puedo hacer? Y quizá el salmista decía más adelante en otro salmo, Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. No tengo nada que ofrecerte, Señor, pero aquí estoy, mi corazón, mi vida como sacrificio vivo. ¿Sí? Y esto es la clave. Y entre más tú y yo nos relacionamos con Él en la oración, en la palabra, a través de las pruebas y otras cosas más, nuestro amor se hará más grande y siempre estaremos compartiéndolos con otros lo que Él es para nuestra vida. No es alguien que te lo contó, es alguien que tú y yo lo estamos viviendo en carne propia cada día. ¿Sí? Sí. Es por eso que esta es la diferencia, el saber de Dios, ¿sí? Al saber de Dios y conocer a Dios. El saber de Dios es solamente tener una información de la existencia o paradero o estado de alguien o de algo. Pero el conocer a Dios va mucho más allá de un aspecto teórico, de una información que tú tengas en tu mente, sino más que nada, no es solamente saber acerca de Dios, sino conocerlo profundamente, quién es Él, ¿sí? Por eso Jesús en una ocasión les dijo a los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, una característica de ellos es que se sabían la ley al revés y al derecho. Todos se la sabían la ley. Pero les dijo a sus discípulos de acerca de los fariseos, les dijo, ¿saben? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? No era suficiente saber muchas cosas de Dios. Eso no basta para conocerlo. ¿Sí? Porque decía, ellos carecen de práctica. Enseñan, pero no hacen. ¿Sí? Y esa es la diferencia de saber de Dios y conocer a Dios. Ahora, qué hermoso es que Dios tenga la buena opinión una buena opinión tuya y mía. Que Dios se exprese bien de ti, ¿sí? ¿Qué significa? Que no solamente es conocerlo a Él, sino que también que Él te conozca a ti. Qué hermoso saber que te conoce a ti y que da buena opinión de ti, ¿sí? Por ejemplo, dice un proverbio acerca de que cuando Dios da buena opinión de uno, es cuando dice, cuando la misericordia y la verdad no se apartan de nosotros, sino que la atamos a nuestro cuello, la escribimos en la tabla de nuestro corazón, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante Dios y los hombres. Ese es cuando Dios se expresa. Y qué bonito es cuando Dios habla bien de ti, que te conoce. Por eso Jesús decía, mis ovejas, ¿qué? ¿Oyen mi voz? ¿Y yo las conozco? Órale, oyen su voz y te conoce y habla bien de ti. Como cuando Dios habló de Job y le dijo al diablo, hey, diablo, pon atención. Mira, voy a hablar de mi siervo. No hay nadie como él, temeroso, justo, recto, etcétera, etcétera.
Y habló bien ¿de quién? De Job. Saber que aún el diablo te conoce, ¿sí? Eso es algo también que es importante. Y la Biblia registra de ciertos hombres, ¿sí? 7 hijos de un tal Sebas, que era líder de los sacerdotes. Imagínate, líder de los sacerdotes, pero estos hijos no conocían a Dios. Te voy a decir por qué. ¿Sí? Este líder de los sacerdotes tenía 7 hijos. Y practicaban ¿cómo se llama? Eran exorcistas ambulantes. ¿Qué quiere decir? Que de repente se encontraban con una persona que tenía un demonio y decía, os conjuro en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Y el demonio les dijo, espérense tantito, a Jesús conozco y a Pablo también, pero a ustedes no los conozco. Y les dio una zarandeada, los hirió y los mandó desnudos. La diferencia de conocerlo y no conocerlo. El apóstol Juan dice, el que me dice que me conoce debe andar como él anduvo. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. En esto conocemos en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Y se habla de que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Esa es la diferencia. Y vamos a ir avanzando en los últimos puntos. Ya se nos fue el tiempo. Vamos. Ya vamos a terminar prácticamente unos puntos más. Sí, ok. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? ¿Alguien que quiera leerlo? Me gustaría que alguien leyera esos puntos. Sí. ¿Alguien que me ayude? Hermana Janet, ¿puede leerlo? Sí. Dice, ¿cómo es el Dios de la Biblia? Dios infinitamente más grande que la suma de todos sus atributos. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo, a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendéis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. ¿Cómo es el Dios de la Biblia? Es más grande que todos los atributos de todo lo que él dice ser, pero una de las cosas es que él quiere que tú lo conozcas y que creas en él. Él se ha revelado en la escritura para que tú le conozcas y creas en él. ¿Sí? Eso es lo que es el Dios de la Biblia. A través de la palabra escrita se está dando a conocer y muestra todos sus atributos de cómo es él, así que él es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, es soberano, él es fiel, él es poderoso, misericordioso y muchas otras cosas que van sirviendo. Ahora, dice el siguiente punto, Dios se ha dado a conocer y debemos buscarlo. Hay 3 pasajes importantes y son 3 puntos importantes cómo debemos buscarlo. Sí, primer punto, tenemos que buscarlo de corazón. Si no lo buscamos de corazón, es difícil que Él se dé a conocerte a tu vida. Dice la Biblia, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo, ¿qué? Vuestro corazón. Y de otra forma para poderlo buscar, si no lo buscas en fe, creyendo que Él existe, no lo vas a hallar. ¿Sí? Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Crea que le hay, crea que existe. Y es que es galardonador de los que le buscan. Galardonador es que Él se manifiesta y trae bendición a tu vida en la manera que Él es. Y tercero, dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Esto habla de una intimidad. Y tú y yo debemos tener estas cosas. Tener un lugar de intimidad para estar en un tiempo con Dios. En la intimidad es donde se conoce a Dios. Y el fruto de tener esa intimidad, el fruto, el resultado, es la manera en que tú y yo lo experimentamos en todas las facetas de nuestra vida, de quién es Él, cómo se manifiesta. Podemos ver que se manifiesta como un Dios bueno y lo vas a experimentar. Como un Dios misericordioso y lo vas a experimentar. Esa es la manera, tiene que ser de esas 3 formas, que lo tienes que hacer de todo corazón, que lo tienes que hacer en fe y debes tener un tiempo de intimidad.
Y buscarlo, por decir, aquí dice, yo amo a los que de temprano me buscan. Pero habla de un tiempo temprana, a una hora muy temprana. Jesús lo hacía antes de que el sol amaneciera, ya él estaba orando, buscando la comunión con el Padre. Pero habla también de ese lugar que tú y yo debemos tener para tener esa intimidad. Y por último, quiero que veamos esta parte. ¿Sí? ¿Por qué debo conocer a Dios? Ya vimos otros aspectos, pero una cosa importante es para experimentar esa relación íntima con Él. Segundo, para recibir perdón de nuestros pecados. ¿Sí? A través de Él podemos, esa experiencia personal, Dios nos perdona, nos da una identidad, somos sus hijos, tenemos un propósito y entendemos que la vida está en Él. Y por último, y por otro aspecto importante, para recibir vida eterna. En esa relación que caminamos con Él, ¿sí? Tenemos vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. ¿Sí? Los discípulos caminaron, y quita la diapositiva, los discípulos caminaron 3 años con Él, ¿sí? En otras palabras, tuvieron una relación íntima con Jesús, ¿sí? Pero Jesús dijo una cosa cuando estaba orando al Padre, dijo, a los que me diste, Señor, yo los guardé. Solamente se perdió Judas, el de la perdición, el que lo traicionó, pero los que me diste yo los guardé. Padre, te ruego que ahora donde yo estoy, yo quiero que también ellos estén. Si tú caminas con Él, si caminas con Él y lo conoces, lo vives, tú sabes en quién has creído y sabes que a partir de esta tierra, tú vas a estar con Él en la eternidad, por siempre. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y preparé el lugar, vendré otra vez vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, en la eternidad, para siempre, alabando y glorificando el nombre de Dios por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho con nosotros. A veces me da cosa ver a todas las personas que tienen un ídolo que se llama un equipo de fútbol, ya sea Tigres o Rayados, y a veces están diciendo, ¿cómo no te voy a querer? Hablándole a ese ídolo. Nosotros, ¿cómo podemos decir, Señor, cómo no te voy a querer si has hecho tantas cosas conmigo? Sería ingrato si yo negara tu amor. ¿Sí? Y aquí nos vamos a quedar. La siguiente clase vamos a ir viendo todos los atributos, como cada atributo de lo que lees. Sí, vamos a ir viendo la segunda parte del estudio y vamos a ir viendo cada atributo, como las características de él, pero más que conocerlas, cómo ciertos hombres la experimentaron en su propia vida y cómo tú y yo podemos experimentarlas de igual manera. Amén. ¿Preguntas? ¿Dudas? Espero que haya quedado claro. Espero que Dios haya bendecido sus vidas. Sí. ¿No hay dudas? Todo bien, Hermano hermano, Víctor, yo no tengo duda, pero tengo un comentario A ver, Cristi. de lo que es estar alejado de Dios, de no tener comunión con Él. Es ¿Sí? muy triste. Lamentablemente, uno se dedica a hablarles a las personas de lo que es la palabra de Dios. Ajá. Más sin embargo, si ellos por sí solos no se acercan al río que es Jesucristo, su palabra, nuevamente continuarán sintiendo sed. ¿Por qué lo estoy manifestando de esta manera? Porque tengo una compañera de trabajo que está pasando por un proceso muy difícil. Su hermano ya lleva para, ¿cuánto tiempo, Javi? 2 meses internado por secuela de COVID. Tiene neumonía, no ha podido bajar su oxigenación, no le han podido quitar, se me fue el respirador, lo tienen bajo sedación. Entonces, yo ya fui, oré por ellos, haz de cuenta como que les di ahí un suministro, una cápsula, así lo sentí yo con este mensaje que me dice mi asistente, que ella es cristiana también, me dice Indrid, esto es la compañera que les estoy mencionando, dice Indrid que quiere sentir paz y tranquilidad.
que cuando puedo ir un rato a su casa para poder orar por ella. Yo oyendo eso, leyéndolo mejor dicho, me quedo así. ¿Por qué se conforman con migajas? ¿Por qué se conforman con un vaso de agua, siendo que puedes ir a la fuente principal? Como dijo Jesús cuando se le acercó la samaritana. Gracias, Javi. Estamos en el mismo canal, Javi y yo. Entonces, la samaritana se le acercó a Jesucristo y le dijo, vas a volver a tener sed, vas a volver a tener sed. Mientras no esté yo dentro de ti, teniendo una comunión contigo, tu paz y tu tranquilidad nunca se van a saciar. Entonces, es el comentario que les quería hacer, hermanos, en cuanto a eso de tener comunión con el Señor día con día. Pues eso es una verdad. La gente a veces no quiere realmente conocer a Dios o buscan cómo llenarlo y lo buscan de muchas formas y de muchas maneras y no encuentran la manera como ser saciados. Aún Dios se da a conocer de muchas formas, de muchas maneras, con el propósito de que lo conozcan. Las pruebas y las crisis y la situación que vivimos, siempre está diciendo, hey, aquí estoy yo. Yo quiero ayudarte, quiero que me conozcas, quiero decirte que tengo el poder para levantarte de la situación que tú estás viviendo, de esa situación Así nomás. es. Si quiero Así mostrar, es, hermano. pero sabe, el problema que debemos entender, que realmente, como vimos ahorita, el hombre no quiere conocerlo por la sencilla razón de que su vida está en una condición de tinieblas, están vendados sus ojos, no pueden ver a Dios en momento crítico de crisis, ¿sí? No lo pueden ver a Dios y se preguntan también, ¿dónde está Dios? ¿Sí? No lo pueden ver porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que la luz del evangelio le resplandezca. Pero cuando tú y yo comunicamos la verdad de Dios, no solamente por lo que sabemos, sino por lo que lo hemos vivido, y lo damos a conocer, que Dios puede salvarla, que Dios puede ayudarla, que Dios puede sanarla, porque nosotros hemos sido salvados, porque nosotros hemos sido sanados, porque nosotros hemos sido librados de la muerte. Entonces las personas pueden creer en ese Dios, pero tenemos que hablar su palabra, la palabra de Dios, para que no vuelva vacía, para que cumpla el propósito por el cual Él la envía, y el propósito de Dios es que su voluntad es que el hombre no se pierda, sino que venga el arrepentimiento y que le conozca, que sepa que hay un Dios real, que toma la iniciativa y todos los días se está dando a conocer a través de cómo es Él. Él toma siempre la iniciativa. No le buscamos a Él porque Él está perdido, sino porque Él siempre está buscándonos a nosotros, está dando a conocer para que el hombre le pueda acercarse y conocerlo y pueda ver quién es Él. Esa es la verdad. Así es, hermano. Entonces, hermanas, tristemente buscan al Señor como un salvavidas, como una dosis chiquita de que, ay, me siento triste, me siento desanimada y ayúdame, Señor. Ay, ya me siento en paz, ya me siento tranquilo, pero otra vez vuelven. Entonces, esto no es así. tenemos que estar orando para que Dios prepare ese corazón y pueda ser saciada. Hermana Sandra. Sí, no, nada más comentar lo que usted dice, que la gente no quiere conocer a Dios, y es verdad. Yo tenía una compañera de trabajo y yo le comentaba que iba a la iglesia, le compartía en cantos, y ella una vez me dijo, ¿sabes qué? Es que mi vida es tan perfecta que yo siento que no necesito a Dios. Yo soy tan feliz así. Y créame, hermano, que yo dije, estoy escuchando bien. Pero en verdad me lo dijo así, mi vida es tan perfecta, yo soy tan feliz que no necesito a Dios para nada. Y yo entendí, dije, bueno, pues ya no le compartía directamente, sino pues únicamente le platicaba, no, pues fue a la iglesia, fue una reunión, no, así, ¿no? Pero sí me sorprendió bastante, o sea, y como dicen, pues el único que convence es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a veces como que están así como los caballitos en su propia opinión, ¿verdad? Tal vez en su mundo de que así se quieren sentir, que no necesitan de un Dios, pero yo lo que le contaba, bueno, es que no es que lo necesites, es que es conocerle, ¿verdad? Pero ella me decía, no, es que yo no lo necesito. Yo así estoy muy bien. Perfecto, ya no le comenté nada. Ahí es donde tenemos que estar preparados y conocer la palabra para dar a conocer a nuestro Dios vivo. ¿Y quién es Él?
Por ejemplo, la Biblia dice que no hay ciertamente no hay ningún justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. La Biblia dice que él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Discúlpeme, bueno, pues tú eres perfecta, pues Dios no puede hacer nada por ti, porque Dios vino por los pecadores, no por los que se creen justos. No hay ningún justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. Todos se han corrompido. Todos somos pecadores. Y Dios vino a morir, ¿qué? Por los pecadores. Entonces, cuando le confrontamos con la palabra bueno, pues yo me siento perfecto, como el hombre que dice, Dios no existe. Es porque él quiere vivir a su manera, sin tener en cuenta a Dios. Pero te aseguro que cuando venga una situación crítica crítica a su vida, entonces va a decir, necesito a Dios. ¿Preguntas? No, hermano Pastor. Víctor, todo bien. Pastor. Nada más. Hermana Irania, ¿quería hablar, hermana? Sí, yo, hermano Víctor, quería comentarle, yo he invitado a una vecina aquí al grupo, estuvo creo que como unas 2 clases, precisamente porque estaba pasando por una situación familiar muy fuerte y yo ya tenía tiempo compartiéndole las alabanzas, compartiéndole los videos de la iglesia y todo, hasta que cayó en un pocito ya más profundo de lo que había caído en otras ocasiones. Ya fue cuando me dijo, sí quiero. Estuvo en dos clases de este discipulado y de pronto pues le recordaba yo, oye, discipulado, ay, es que sabes, no voy a poder porque pues, o sea, me ponía puras trabitas, ¿no? Equivocado de Dios. Muchas veces la gente tiene conceptos equivocados de Dios y creen que esa es la verdad, pero no van a la Biblia, no cotejan realmente lo que saben. Mucha gente tiene una religión, pero no tiene una relación con Dios, y eso hace que la gente tenga un concepto equivocado de Dios, porque me heredaron una tradición, pero nunca cotejamos si lo que realmente me enseñaron está bíblicamente correcto. Entonces, por eso es importante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento o porque no conoció a Dios. Entonces, si la gente no conoce a Dios, van a tener un concepto distorsionado de Dios y van a pensar que eso es lo correcto. O la Biblia dice que Dios nos hizo su imagen y semejanza. ¿Y qué ha hecho el hombre? Quieren hacer a semejanza nuestra a Dios y no podemos. Dios nos ha dicho, así soy yo, esta es mi forma y tenemos que conocerlo y amarlo tal como Él es. El asunto es que mientras no vayamos a la Escritura, mientras no nos relacionemos con Él, mientras no escuchemos la palabra, no tendremos un concepto correcto de Dios. Entonces, para eso sirven esos discipulados. Y no se trata de si eres de una religión o de otra, simplemente es la palabra explicada, no estamos tratando de decir una religión o esta es mejor que otra, no. La Biblia dice esto, eso es lo que estamos enseñándoles a nuestros discipulados, que vean lo que Dios quiere para nuestras vidas sin necesidad de estar criticando ni atacando a nadie, simplemente cuando conozcas la verdad y tengas ganas de conocerla, entonces vas a querer más de Él. Si no, simplemente vas a ser un religioso más. Es básicamente el comentario y pues básicamente esta clase tiene que ver con conocer más de Dios. Entonces, les invito a que sigan aprendiendo en estos discipulados, lean la Biblia, oren, escuchen alabanzas, escuchen predicaciones, y también aprendan a discernir, no todo lo que escuchen de predicaciones o de cantos también, disciernan si es bíblico o no. O sea, no importa, por ejemplo, yo soy pastor y yo predico, pero siempre les tengo que enseñar conforme a la Biblia. Si tú revisas cada predicación tiene 10 hasta 20 versículos. ¿Por qué? Porque está respaldada por la palabra. Mucha gente es emocionalismo, son testimonios, pero no comparten realmente lo que dice Dios. Entonces, aprendan, hermanos, a discernir los mensajes, si realmente es palabra de Dios o simplemente es una doctrina de hombres o humanismo. Entonces, nada más para que crezcamos juntos y vayamos en un mismo camino de conocer más a Dios. Amén. Y pues les felicito porque ya vamos en la clase número 5. Ya nos faltan prácticamente 3 para acabar este nivel y va a ser de mucha bendición. Vamos a hablar de esta semana la otra de Jesús, después del Espíritu Santo, aunque ya estamos hablando mucho del Espíritu Santo, pero pues bueno, la clase está aquí dentro de esta enseñanza y les va a servir mucho. Y ya el segundo nivel son otras clases diferentes, así. Hasta el cuarto nivel van a aprender cómo poder enseñar a otros, cómo discipular, cómo evangelizar, cómo hacer un grupo pequeño en tu casa. O sea, todo eso ya es un cristianismo práctico, pero mientras vamos poniendo bases y fundamentos.
¿Ok? Bueno, Pues no sé si hay Ok. otro comentario, si no, pues para orar, para dar gracias, que ya nos pasamos un poquito del tiempo. ¿No hay ninguna otra pregunta o comentario, hermanos? ¿Quejas, reproches? ¿Todo bien? Todo bien, pastor. Bueno, pues Abraham, ¿puedes despedirnos con una oración? Claro que sí. vamos a- Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, en que tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor, y de nuestro hermano Víctor, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que se acerca a nosotros, Señor, con tu gracia, con tu amor, Señor, y nos muestras a través de tu palabra cómo eres tú, Señor. Y como dice Job, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Permite que te podamos experimentar en nuestra vida, Señor, que podamos sentir tu presencia y que podamos relacionarnos y tener comunión contigo. Te pido por cada uno de mis hermanos de este discipulado que tú los bendigas, que cubras sus necesidades, Señor, y sobre todo la mayor necesidad que tenemos, que es estar contigo, Señor, estar en comunión constante contigo, Padre. Bendice a mi hermano Víctor, síguelo usando, Padre, bendice al pastor, Señor, y guárdanos en esta noche, Señor, que podamos descansar para tener nuestras labores el día de mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén.